maravilloso, ¿verdad que sí? Y que todos los hermanos que fueron de aquí a allá vengan, hermanos, llenos del Espíritu Santo. Pero usted y yo también nos podemos llenar aquí, porque Dios es tan maravilloso que para todos tiene. Solamente dispongámonos, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Así que levante las manos y vamos a orar para que Dios siga usando esos ministros, soberano y eterno Dios Padre Celestial maravilloso. En esta mañana estamos delante de ti, oh Dios maravilloso. Gracias, Señor, por cada fiesta, por cada oportunidad que tú nos das, Señor, llegar ante ti, Señor, y podernos gozar, Señor, sentir tu presencia, oh Dios maravilloso. Yo te ruego, Señor, por esa convención en Colombia, Señor, por esos 65 años de misiones, Señor, que tú uses cada ministro, Señor. Dale gracia, dale sabiduría, Padre bendito. Bendice a cada hermano, Señor, a cada congregación que se encuentra en este lugar, Señor. Oh Dios, sé con ellos, glorifícate, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, maravilloso, sea derramado, Señor, que vean tu gloria maravillosa, aleluya, que tú eres el Dios todopoderoso, que lo llenas todo, Señor, en cualquier lugar. Tu presencia, Señor, si te adoramos conforme a tu voluntad, Señor, tú te presentas ahí. Te lo rogamos, Padre bendito, maravilloso, en el nombre de Jesús, Señor. Un aplauso para el Señor, aleluya, en esta mañana. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Oh, qué Dios maravilloso, aleluya. Los invito a que se coloquen en sus sillas, mis amados hermanos. En esta mañana vamos a colectar la ofrenda. Vamos a pedirle el favor aquí a nuestro hermano Glender, a nuestro hermano, nuestra hermana Ana. ¿Nos puede ayudar, por favor? Jesús la invita, espera su venida. Mi Santo Jesús la invita, espera su venida. Si monta prepara, o no por vaya arriba. Si monta prepara, o no por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subí, subí, subí y no baja. Subí, subí, subí y no baja. Mi Santo Jesús la invita, espera su venida. Mi Santo Jesús la invita, espera su venida. Si monta prepara, o no por vaya arriba. Si monta prepara, o no por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subí, subí, subí y no baja. Subí, subí, subí y no baja. Dios tan buen Dios, alabe. Dios tan buen Dios, proclame. Dios tan buen Dios, a ver. Dios tan buen Dios, proclame. La hisa mi sí, la vira mira, la pone mi pía para saber. La hisa mi sí, la vira mira, la pone mi pía para saber. Mira aquí, Señora, y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, Señoras y panos. Aquí, poderoso Dios está. En muralla va Shabbat, Shabbat. En muralla va Shabbat, nos alabe. Va Shabbat, va Shabbat. La ganó. Alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe te oración.
Dios, Dios lo baja. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Qué hermoso que un día, si eso se siente así, esta emoción tan grande, esta alegría. Usted se imagina en el reino de los cielos, cuando su iglesia esté alabando y glorificando a ese Dios maravilloso, ¿verdad? Eso es algo, hermano, maravilloso. Así que vale la pena seguir a este Dios, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Verdad que sí? Pónganse en pie, hermanos. Vamos a orar. Se ve que tenemos necesidad. Yo sé que hay enfermos. Hay mucha necesidad, pero tenemos un Dios maravilloso. En esta mañana yo le voy a pedir el favor a nuestro hermano Julio que él ore por las necesidades y estará orando por los complementados también. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a aprovechar el momento para orar. Sabemos que Dios está atento a nuestro clamor, Él está atento a nuestras oraciones y Él conoce, ¿verdad? Él conoce cada necesidad, pero Él se complace cuando nosotros se la expresamos. Aunque Él la conoce, pero Él espera que usted y yo podamos expresar nuestras peticiones. Aquí dice, nuestra hermana Bella pide oración por salud de su mamá. También tenemos otro acá, dice Milena, hija de la hermana María Castro, cumpleaños, está cumpliendo años. Y acá hay una lista de cumplimentados también, por la gracia del Señor. La hermana Maura, la hermana Milena, la hermana Imelda, el hermano Gabriel Reyes. Bueno, sí, aquí están Caron Corea, Ruth y Caron. Ellas están cumpliendo años. Entonces vamos a invocar el nombre que es sobre todo nombre. Amén, hermanos, sabiendo que Dios responde a nuestras oraciones. El hermano hacía ahorita énfasis en nuestra convención en Colombia y sabemos que allá el Espíritu Santo se está derramando con poder,
pero Él es suficiente para derramar de esa fuente en esta mañana sobre cada uno de nosotros. Aleluya, porque el poder de Dios lo llena todo. Nuestro Dios no es un Dios limitado. Él es el único Dios, el Rey de toda la tierra. Así que vamos a clamar a Él en el nombre del Señor. Levante sus manos y oramos a Dios. Eterno Dios y poderoso Salvador, Jesucristo de la gloria. Aquí estamos, Señor, en esta mañana por tu misericordia. Estamos delante de tu presencia, Señor, invocando tu nombre. Ese nombre santo y admirable que nos ha sido dado para salvación, Señor. Lo invocamos, Señor, en esta mañana para darte las gracias, Señor, primeramente por cada uno de nuestros hermanos, Señor, los que han cumplido años de vida. Gracias por esta bendición, Señor. Gracias por guardarles. Gracias por bendecirles. Gracias, Señor, porque cada uno de ellos está caminando de tu mano, Señor. Bendíceles, guárdales, Señor. Ayúdales en cada una de sus necesidades, Señor. Oh, en el nombre del Señor te lo pedimos, Padre Santo. También rogamos, Señor, por la señora madre de nuestra hermana Bella, Dios mío. Ayúdale, Señor, bendícele, Señor. Tú conoces los quebrantos que ella pueda tener y tú eres nuestro sanador por excelencia. Glorifica tu nombre en ella, que ella pueda ver tu gloria manifestada en su necesidad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Confiemos en ese Dios maravilloso, ¿verdad? Vamos a seguir alabando y glorificando ese Dios maravilloso. Gloria al Señor. Batimos nuestras manos para el Señor en esta mañana. Amén. Le alabamos y le glorificamos porque Él merece la mejor alabanza. Aquí está el poderoso, aquí están los redimidos, aquí están todos los hijos de Jesucristo. Jesús es Dios y lo exaltamos, Jesús es Rey, a Él sea la gloria. Y aquí están todos los hijos de Jesucristo. Dígale al Señor. Adoremos al Rey. Todos te adoramos. Adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey. Adoremos al Rey. Levanten las manos, hijos de Dios, llénense de poder. Aquí está el poderoso, aquí están los redimidos, aquí están todos los hijos de Jesucristo. Oh, oh, Jesús es Dios, Sí, Señor. y exaltamos, Jesús es Rey, a Él sea la gloria. Aquí están todos los hijos de Jesucristo. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono.
es nuestra libertad. Señor, Delante de tu presencia, Dígalo. Señor, quiero adorar. Cantamos, exaltamos, es nuestra libertad. Oh, manda el fuego de los cielos, Jesucristo, llena hoy mi corazón. Santo, Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Vamos todos a adorar. Oh, manda el fuego de los cielos, Jesucristo, llena hoy mi corazón. Santo, Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Vamos todos a adorar. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batallas, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. dígalo en esta mañana. Oh Señor, Tú eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batallas, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. tú eres Señor. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el cual cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Aleluya. Vamos a romper las cadenas en el nombre de Jesús. Y vamos a romper las cadenas en el nombre de Jesús. Vamos a romper las cadenas en el nombre de Jesús. Señor, Vamos a romper las cadenas en el nombre de Jesús. Ven, libérate. Celebra victorioso en las cadenas rotas son. Oh, ven,
rompe las cadenas. En el nombre de Jesús. Ven, libérate. Celebra victorioso, las cadenas rotas son. Oh, ven y deleítate en Dios. Con hombre jubiloso, alabanzas al Señor. Oh, ven, libérate. Celebra victorioso, las cadenas rotas son. Oh, ven y deleítate en Dios. Con hombre jubiloso, alabanzas al Señor. Vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper. Hay libertad en esta Vamos a mañana en el romper, nombre de Jesús. vamos a romper, vamos a romper, Oh, sí, Señor, vamos a en tu romper, nombre. vamos a En romper, el nombre de vamos Jesús a hay romper, libertad en esta vamos a mañana. romper, vamos a 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 romper, Dígalo, vamos a en el nombre de romper, Jesús hay vamos a romper, libertad. En el vamos a nombre de romper, Jesús hay libertad y sanidad. Oh, sí, Señor, es en tu nombre, Jesús. Libérate. Celebra victorioso, las cadenas rotas son. Oh, ven y deleítate en Dios. Por hombre jubiloso, alabanzas al Señor. Oh, ven, libérate. Celebra victorioso, las cadenas rotas son. Oh, ven y deleítate en Dios. Por hombre jubiloso, alabanzas al Señor. Aleluya. Aleluya. Vamos a romper esas cadenas en el nombre de Jesús. Fueron rotas. Aleluya. Hemos sido libres. Libres para cantarle, libres para adorarle, libres para decirle, Señor, te amamos. Gracias por este bello momento que nos permite el Señor de podernos gozar en la presencia del Señor. Aleluya. Porque Él es bueno, mi hermano. Él es bueno. Él se deja sentir en medio de su pueblo. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, amor. Aleluya. Aplaudan esta mañana. Apláudale que Él es bueno. Aleluya. Él es bueno. Aleluya. Si anteriormente cuando íbamos a fiesta aplaudíamos a un cantante, a una persona particular, cuanto más nuestro Dios maravilloso, ese que nos dio la vida, ese que vino aquí y se sacrificó por usted y por mí, aleluya, y lo entregó todo en la cruz del Calvario. Hoy, gracias a esa muerte, a ese sacrificio, usted y yo estamos aquí, aleluya, para podernos gozar en su presencia, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Por eso a veces cada mañana cuando me levanto le digo, Señor, aleluya, no hay palabras para agradecerte tanta misericordia. ¿Quién éramos, Señor? ¿Y a dónde estamos hoy, hermanos? Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Quisiéramos seguir cantando, no parar. Pero ha llegado una parte muy importante. Todas son importantes. Y los invito a que sentémonos en esta mesa para escuchar la palabra del Señor. Pero vamos a orar primeramente por el predicador para que sea Dios hablándonos en esta mañana, porque necesitamos escuchar la voz de Dios. Cada mañana no podemos decir que ya estamos llenos, que ya no la sabemos todas. No, hermanos. Debemos ser como niño, desear la leche espiritual cada día, como niño recién nacido, dice la palabra del Señor. Porque a través de esa palabra, hermano, es que nosotros nos fortalecemos, aleluya. Así que vamos a orar
en esta mañana. Soberano y eterno Dios, Padre celestial, maravilloso. Tú eres bueno, Señor. No hay palabras para escribirte, Señor. Esta mañana, Señor, una vez más. Te damos gracias, Señor, por ese honor, ese privilegio, Señor, que nos regala estar ante ti, Señor. Oh Dios maravilloso, te ruego por nuestro hermano Julio, Señor, que lo uses de una manera especial a tu siervo, Señor. Háblanos, Señor, a través de él, Señor. Dale la palabra que necesitamos en esta mañana, Señor. Tú conoces cada necesidad, Señor, de cada corazón, cada mente que en esta mañana estamos aquí. Háblanos hoy, Señor, en el nombre de Jesús, Padre bendito, maravilloso. Te lo rogamos, Padre celestial, maravilloso. Aleluya. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Que el Señor Jesús les siga bendiciendo. Lo dejo con nuestro hermano Julio. Dios les bendiga a todos. Se siente gozo, ¿verdad? Quisiéramos seguir alabando al Señor, pero tenemos la esperanza de que un día estaremos en el cielo y no pararemos. Nos gozaremos eternamente en la presencia del Señor alabándole. Bendito sea su nombre, pero bueno, en esta mañana es necesario escuchar la palabra de Dios, porque estamos en un proceso, ¿verdad? En un camino de perfección llamado evangelio, donde a través de la palabra del Señor, Dios continúa haciendo esa obra que un día comenzó en cada uno de nosotros. Aleluya. Quiero saludar a los amigos en esta mañana, darle la bienvenida en el nombre del Señor Jesús. Y la iglesia juntos les decimos, bienvenidos en el nombre de Jesús, y queremos que se queden con nosotros. Amigos, queremos que se queden con nosotros. Queremos que ustedes hagan parte de esta familia espiritual. El Señor les está esperando con sus brazos abiertos. Aleluya. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor, hermano, para que luego estén cómodos. Quiero invitarles para que abramos nuestras Biblias en el Santo Evangelio según San Mateo. En el capítulo 20 vamos a leer de una forma antifonal en el nombre de Jesús. Bueno, por la gracia de Dios estamos iniciando un nuevo año y bueno, aquí estamos, ¿verdad? Y también tenemos un nuevo lema, gracias a Dios, que Dios ha puesto en el corazón de nuestro hermano William, continuar con las enseñanzas basadas en lemas. Y el lema que corresponde al mes de enero es relacionado con el servicio y el liderazgo. Son temas exclusivos para la época, porque acabamos de salir de un año donde muchos decimos, pude haber hecho más, pero no lo hice, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar este año con una mentalidad diferente, con propósitos en favor de la obra del Señor. Entonces vamos a leer la palabra del Señor de una forma alternada. Yo leo uno, ustedes leen el otro. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el finalizar el versículo 16. Y dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros.
Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: esos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es suyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito, dice el Señor, hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Tengan la amabilidad, hermanos, amigos, están cómodos en esta mañana. Y bueno, gracias a Dios por este momento. Permítame felicitarles a todos por estar aquí en esta mañana. A veces, de pronto, cuando el pastor no está en el lugar, de pronto muchos se abstienen y de pronto dicen: no está el pastor, hoy me quedo en casa. Pero el verle aquí, hermano, me da mucha alegría, porque eso quiere decir que tenemos claro para dónde vamos y a quién servimos, ¿verdad? Gracias a Dios por ello, gracias a Dios por su esfuerzo. Aquí está la presencia de Dios y Dios nos ha esperado para bendecirnos. En esta mañana, pues aprovechando el lema del mes del servicio, yo he querido titular esta enseñanza: los obreros de la hora 11. Ese es el título que quiero ponerle a esta enseñanza en esta mañana: los obreros de la hora 11. Es importante, hermanos, entender que la obra del Señor no es una obra improvisada. Desde muchos años después de la caída del hombre, el Señor encendió una antorcha y se la entregó a Moisés. Conocemos bien la historia de Moisés. Moisés es uno de los pioneros, uno de los hombres a los cuales Dios le asignó la responsabilidad de dar a conocer la existencia de Dios. La Biblia nos enseña que Dios le hace una observación a Moisés y le dice: Moisés, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios allá arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay más. Entonces Dios le da la responsabilidad a Moisés de predicar el evangelio, o no el evangelio, sino anunciar buenas nuevas. Pero me llama bastante la atención, hermano, la belleza de nuestro Dios, porque Dios es tan puro, real, único, ¿verdad? Que Él es inigualable, no hay otro como Él. Él se dispone a buscar a alguien que testifique acerca de Él. Y se le presenta, dice la palabra del Señor, a Moisés en el desierto mientras él ejercía sus labores pastorales, porque él era pastor de ovejas. Entonces en ese momento él tiene aquella visión cuando ve la zarza ardiendo, pero ve que la zarza es una planta que está allí seca, y ve que la llama arde y entonces las hojas no se desintegran, aquella planta no se consume, y esto le llama la atención a él. Dios trató de llamarle la atención a Moisés para sostener un diálogo con Moisés. Moisés en su mente finita ve aquello, pero la curiosidad lo lleva a acercarse al lugar para ver qué pasa con esa zarza. Pero él no sabía que ahí estaba Dios. Él no sabía que allí se estaría dando un inicio en su vida que cambiaría su vida, que de pronto lo llevaría a hacer cosas que él no quería. Mas sin embargo él se acerca, y cuanto más se acerca, entonces Dios le habla y le dice: Moisés, Moisés, detente,
quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Entonces Moisés se llena de temor y allí comienza esa relación entre Moisés y Dios. Dios le entrega a Moisés la responsabilidad de anunciar buenas nuevas. Hermano, y créame que no es fácil hacerle creer a la gente cosas que la gente no ve. El hombre por naturaleza dice, yo para creer tengo que ver, ¿verdad? De lo contrario no creo. Pero en el evangelio todo es diferente. El Señor le dijo a Tomás, Tomás, no seas incrédulo, ¿verdad? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En eso consiste el evangelio, en creer para luego ver, porque nosotros no estamos siguiendo a cualquiera. Nosotros estamos siguiendo y sirviendo al que llama las cosas que no son como si fueran. Bendito sea el Señor. Aplaudan la presencia del Señor en esta mañana. Aleluya. Bendito sea el santo nombre de Jesús. Así que esa antorcha la recibió Moisés y para él no fue fácil. Es que servirle a Dios, hermano, tiene muchas implicaciones. El que llega a la presencia de Dios, sepa de que el enemigo se le va a levantar. Pedro dice, si alguno quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecuciones. Porque es que el enemigo sabe que cuando nosotros salimos de allá a servirle al Señor, entonces él trata de cruzarse en el camino, convertirse en una piedra de tropiezo para todo el que se dispone a servir al Señor. Por eso es que esta obra, hermanos, si el Espíritu Santo no estuviera detrás de esta iglesia, nada sería posible. Porque la Biblia dice que hay un espíritu que opera en el mundo, el cual es contrario, el cual se levanta contra todo lo que tiene relación con el culto para Dios. Entonces, para ello se necesita que Dios esté con nosotros. Entonces, la escritura donde nosotros leímos, dice la palabra del Señor que Dios hace una ilustración. Y Dios tiene que hacerlo así, hermano. Dijo uno de los profetas llamado Isaías que este evangelio sería llamado camino de santidad. Y todo el que comenzara este camino, dice, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces Dios, cuando nos da esta enseñanza, Él hace una ilustración para que nosotros pudiésemos entender. Y quisiera que los hermanos me ayuden colocando Mateo 20, donde el Señor hace esa ilustración y presenta a un padre de familia que tiene una viña. Y entonces Él dice, porque el reino de los cielos es semejante. Hermano, mire, para que usted y yo lo entendamos, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Yo estaba tratando de entender estas horas específicas que se encuentran registradas en la Biblia. Y bueno, en mi pensamiento, en mi poco entendimiento, yo digo, bueno, yo creo que el primero que consiguió en la primera hora de la mañana fue a Moisés. Porque comenzó a pasar y el Señor va de pronto nombrando, diciendo por la mañana. Entonces yo diría que en la mañana Dios colocó en las manos de Moisés esa antorcha. Esa antorcha pasó por la hora tercera del día, por todo lo que fue la ley y los profetas. La hora sexta y novena la recibió la iglesia cuando Dios le puso un stop al antiguo pacto y abrió puertas a la gracia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que el predicar el evangelio, el anunciar, el testificar de Dios, el servirle a Dios, siempre va a ser cuestionado por el enemigo. Me darán la razón de pronto algunos aquí que sirven en la iglesia, que quizás es una dama o un caballero, y le dice, pero bueno, tú aquí en la casa ni barres, y te dice el pastor que vayas a barrer la iglesia y inmediatamente te vas.
Pero esas expresiones se usan, hermano, porque no se ha entendido a quién se le está sirviendo. ¿De quién dependemos? Gloria al nombre del Señor. ¿A quién servimos? Y si nosotros le tratamos de explicar esto, no lo entienden así de una vez. Porque si nosotros analizamos la palabra del Señor, cuando Jesús trajo el evangelio, y eso lo relató Juan el Bautista en el capítulo 3, versículo 31 y versículo 32, el Señor mismo lo expresó para que usted y yo entendiéramos de que no son sus palabras los que van a dar resultado. No es de pronto el servicio que usted le preste a Dios solamente por sus propios esfuerzos. Tiene que estar Dios detrás de nosotros para que haya unción, para que haya respuesta, para que se vea el reflejo de la obra de Dios en nosotros. Entonces el Señor Jesús dijo allá en Juan en el capítulo 3 versículo 31, el que de arriba viene es sobre todos. Y dice, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, ¿verdad? Pero él dice, el que viene del cielo es sobre todo. Pero mire el versículo 32 lo que dice. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Por eso es que, hermano, es necesario que nosotros nos llenemos de Dios para servirle. De pronto alguien podría decir, pero bueno, ¿por qué siempre están sirviendo los mismos y por qué no le dan la oportunidad a los demás? Sí, en su momento se le va dando la oportunidad a cada quien de servir, pero es necesario estar llenos del Espíritu Santo para servir a Dios en cualquier área. Se necesita el respaldo de Dios. Jesús dijo, cuando el Consolador venga, Él entonces convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que si yo no tengo el Espíritu Santo en mi vida, para hablarle a alguna persona puedo gastar miles de palabras y es posible que no me entienda. Pero cuando va bajo la unción del Espíritu Santo, hermanos, la Biblia dice que esta palabra es más cortante que espada de dos filos. Que cuando va con la unción, hermanos, penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos de los huesos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Dios lo ilustra de esa manera cuando nos trae el evangelio, ¿verdad? Yo ahorita les decía a ustedes que Dios encendió una antorcha, pero una antorcha no alumbra mucho, ¿verdad? Esa antorcha vino pasando de un lugar a otro, pero de pronto algunos recibían esa luz de esa antorcha, pero otros no. Por eso es que Isaías en el capítulo 9, si no estoy equivocado, él habla acerca de Israel, porque Dios le hablaba a través de profetas. Dios utilizó hombres para que fueran a llevar el mensaje a Israel y no lo recibían. Entonces, cuando se habla del Señor Jesús, de su advenimiento, de la manifestación de Dios en carne, como siervo, como hombre, entonces Isaías, él dice, mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que tocaron por primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, hablando de Israel. No habrá para siempre oscuridad. Entonces, cuando Dios envía a Juan el Bautista, que comienza a bautizar en agua para arrepentimiento, la gente comienza a preguntar, ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Mesías? Entonces él decía, no, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿tú por qué sirves de esa manera? ¿Por qué bautizas? ¿Por qué te tomas la atribución de hacerlo si no eres el Cristo? Y él dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, uno ante el cual yo no soy digno de encorvado desatar la correa de su calzado, porque Él es grande. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando la Biblia habla de Juan y su servicio para Dios,
Dice la palabra del Señor con respecto a Juan. Había un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para que diese testimonio de la luz. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Para esto vino. Gloria al Señor, para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. No era una antorcha, la luz verdadera que alumbra a todo hombre en su condición de pecado venía a este mundo y dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Así que esa luz sí alumbra a todos. Por eso es que en Dios no hay excepción de personas. Dios llama al más vil pecador. Entonces Él nos trae este evangelio. Él es el pionero. Y Él dice: mi testimonio no lo reciben porque es del cielo. Pero los terrenales hablan cosas terrenales. Pero hermanos, cuando Dios se dispone a organizar un equipo de trabajo, a buscar de pronto líderes que se colocaran al frente de este evangelio para anunciarlo, mire que Dios no se fue a la gran ciudad. Cuando buscó a Moisés, lo consiguió en el desierto. Cuando dispuso poner un rey nuevo en Israel después de Saúl, no lo buscó en la mejor ciudad, ni el hijo de la mejor familia, de los mejores apellidos, ni el hombre más intelectual. El Señor le dijo a Samuel: ve a casa de Isaí, porque de uno de sus hijos me he provisto por rey para Israel. Gloria al Señor. Y Samuel fue a ese lugar con el cuerno de la unción para ungir al que sería el rey de Israel. Cuando llegó a casa de Isaí, le dice: necesito que te reúnas con toda tu familia porque vengo de parte de Dios a ungir al rey de Israel. Y entonces este hombre Isaí llamó a todos sus hijos, hermanos, y mire, se olvidó del menor, se olvidó de aquel que estaba en el campo. Y lo que me llama la atención, hermano, es que Dios es así. Él escoge de donde no hay nada para que la gloria sea de Él. Bendito sea el Señor, aleluya. Aplaudan la presencia del Señor, hermanos. Entonces están todos reunidos e inmediatamente Samuel ve al hijo mayor de Isaí e inmediatamente pensó y dice: este tiene que ser el hombre. Porte de guerrero, porte de rey, este es el hombre. Pero el Señor, que discierne los pensamientos, le habla al oído a Samuel, le dice: Samuel, no te equivoques, no mires la apariencia, porque Jehová tu Dios no mira la apariencia. Tu Dios mira el corazón, así que no te equivoques. Hermanos, si Dios nos ha escogido aquí, Dios no se ha equivocado. Dios sabe que con usted Él puede hacer cosas grandes. Él sabe que aquí en esta mañana hay líderes. Él sabe que aquí en esta mañana hay servidores. Aleluya, que solamente tiene que haber disposición y colocarnos en las manos del Señor para que Él obre, para que la obra del Señor avance. Entonces, hermano, usted conoce la historia. Samuel lo ve y va al segundo, al tercero, y ninguno de ellos es. Y al no ver a nadie más, entonces le pregunta: Isaí, ¿tú tienes algún otro hijo? Y a Isaí también parece que se le había olvidado que tenía otro hijo. Y dice: hay otro, pero él es un pastorcito de ovejas que está por allá, que escasamente viene a casa a comer y luego se va otra vez. Pero mire que sobre él fue que el Señor puso los ojos. Gloria al nombre del Señor. Entonces Samuel le dice a Isaí: llámalo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Gloria al Señor. Así que, hermanos, a veces nosotros de pronto pensamos: quien debe estar en el altar es fulano, quien debe servir en esta área es fulano, porque lo miramos y miramos sus capacidades, miramos que puede ser la persona, pero Dios piensa diferente a nosotros. Él piensa totalmente diferente a nosotros. Miremos lo que dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 30, donde encontramos a Pablo
exhortando a la iglesia en Corinto, porque se estaban desenfrenando, estaban tratando de llevarse ellos los honores y la gloria. Hermanos, y aquí la gloria, los honores, los reconocimientos, la exaltación le pertenecen a uno solo, que se llama Jesucristo. Él es el único merecedor de todo reconocimiento. Entonces el apóstol les escribe a los hermanos en la iglesia y le dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, ¿a fin de qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Aleluya, hermano, gloríese de ser un siervo, una sierva de Dios. Gloríese en el momento en que Dios le use, y que cuando el Espíritu Santo ponga palabras en su boca para hablarle a alguien, y usted vea que esa palabra que usted le transmitió inquietó su corazón, y esa persona diga: me has puesto a pensar, esto me ha puesto, no sé, me confunde, estoy inquieto o inquieta con lo que me acabas de decir. Entonces glorifique a Dios por ello, porque es la palabra de Dios la que ha hecho el efecto en el corazón de esa persona. Porque nosotros no podemos convencer a nadie. Gloria al nombre del Señor. Nosotros no podemos hacerlo. Mire, el Señor siendo Dios, ¿verdad? La Biblia por allá en Filipenses 2, en el capítulo 5 en adelante, allá la Biblia dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Mire, el Dios grande tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y dice: y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor en cierto momento tuvo que decir: yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir. Y Él lo demostró para darnos ejemplo. Y tenía que ser así, hermanos. De lo contrario, yo creo que nuestros pensamientos estarían lejos de la realidad. Y de pronto pensaríamos, y quizás todos seríamos egocéntricos, cada quien pensaría en sí mismo: yo que haga eso. No, que lo haga fulano, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos muestra que allá en Israel había una costumbre. Cuando en una casa alguien llegaba de visita, entonces el dueño, el líder de la casa, tomaba una toalla y tomaba una vasija con agua y le lavaba los pies al visitante y se los secaba con aquella toalla. Y eso era señal de bienvenida, de que era grata su visita en ese lugar. Entonces dice la palabra del Señor que un día estaban reunidos todos los discípulos del Señor, los apóstoles, y estaban todos allí, y el Señor llegó, fue el último en llegar a esa reunión. Y cuando el Señor llegó, Él comenzó a mirarle los pies a los que estaban allí, y vio que todos tenían los pies llenos de polvo, sucios, y no vio a nadie que tuviese la iniciativa. De pronto alguno diría: bueno, pero es que nosotros no nos estamos reuniendo específicamente en alguien que nos haya extendido una invitación. Entonces aquí pasaremos todos con los pies sucios. Pero el que vino en calidad de siervo, llegó, tomó un lebrillo, dice la Biblia, una taza con agua, cogió una toalla y la colocó en un lugar y comenzó a enseñarles la palabra. Después de enseñarles la palabra, se agachó humildemente y tomó la taza y comenzó a meter los pies de cada uno en el agua. Y comenzó a lavarle los pies a cada uno de ellos. Entonces Pedro, cuando el Señor llegó a él, le dice: Señor, tú no lavarás mis pies, no lo harás.
Y si nosotros lo miramos, hermano, nosotros no somos dignos de que Dios haga tanto por nosotros. Bendito el Señor. El Señor le dice a Pedro: Pedro, si no es así, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Hay cosas que tú no las entenderás ahora, pero las entenderás después. Entonces Pedro le dice: Señor, si la situación es así, entonces échame agua desde la cabeza hasta los pies. Y el Señor le dice: no es necesario, porque vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. No es necesario eso. Gloria al Señor. Entonces, después que el Señor le lavó los pies, ellos comenzaron a llamarlo Señor, comenzaron a llamarle Maestro. Y ellos de pronto no pensaban: pero ¿por qué yo llamo Señor al que me acabó de lavar los pies? ¿Por qué yo llamo Maestro al que me acabó de lavar los pies? ¿Por qué tengo que hacerlo? Y en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, versículo 13 al 17, el Señor les dice a ellos: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Miremos lo que sigue diciendo: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Aleluya. Sin murmuraciones, sin de pronto pensar en que vas a hacer menos que el otro por servirle. No, hazlo porque el más grande lo hizo por nosotros. Bendito su nombre. De cierto os digo, dice el Señor, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Y sigue diciendo la palabra del Señor: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hermano, ¿usted entiende eso? Aleluya. Nosotros a veces le servimos al hombre, ¿verdad? Tenemos un empleo y tratamos de hacer las cosas de la mejor manera porque tenemos un pago, porque allí devengamos de pronto un salario para nuestro sustento. Pero yo quiero decirles en esta mañana, hermanos, que Dios no paga, Dios retribuye, que es mucho mejor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Él retribuye, y la retribución del Señor es mucho mejor que cualquier cosa. Y qué bueno, hermano, es que todos los jóvenes, los de alabanza, los adultos, los adolescentes, los ancianos, en el momento en que usted esté ejerciendo un liderazgo y lo esté haciendo bien, si a los de alabanza le dice que cantan bonito, puedan decir: la gloria es para el Señor, porque fue Él quien me dio ese talento. Es Él, a través de su Espíritu Santo, quien me inspira para yo poder ejercer este liderazgo de la mejor manera. Que no nos llevemos nosotros la gloria. Si el predicador predica bien y le dice: hermano, bonito mensaje, diga: para el Señor la gloria, porque nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Solamente eso, hermanos. Y quiero que miremos una escritura, porque en la iglesia primitiva se vio afectada por falta de conocimiento en cuanto al servicio al Señor. Y la misma iglesia que dio muchos dolores de cabeza a los apóstoles fue la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto fue una iglesia no fácil. Y miremos lo que dice por allá en Primera de Corintios, en el capítulo 4. Quiero enfatizar en el verso 18 y el 20. Pero el versículo 1 del capítulo 4, el apóstol le envía y le dice a ellos: así pues, téngannos los hombres, no por elocuentes, no por personas que sobresalen por sus conocimientos o por su profesionalismo. No nos consideren así. Mire, el apóstol hubo un momento en que tuvo que decir, y eso está en Filipenses, y no me vayan a cambiar por favor esa escritura. En Filipenses, en el capítulo 3, el apóstol, cuando Dios lo llama, él dice: las cosas que antes tenía por ganancia, mi doctorado,
mis profesiones, porque el apóstol tenía 3 profesiones. Y él dice que todas estas cosas las tengo como estiércol. Y mire, lo digo porque está escrita en la palabra de Dios así. Él primero dice, todo lo que tenía por ganancia lo tengo por basura, pero después dice, no, esa basura todavía queda chiquita. Y dice, lo que yo he tenido por ganancia, lo estimo ahora como estiércol, con el único propósito de adquirir el conocimiento que me acerque a Cristo Jesús, mi Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces el apóstol en la otra escritura dice a la iglesia, porque él siendo aún apóstol, un servidor de Cristo, él no se, aunque él en cierto momento se hinchó, ¿saben? El apóstol, él se envaneció en un momento. ¿Y qué pasa? Que el apóstol dice que cuando Dios lo usaba, porque el apóstol tenía 12 dones, don de lengua, don de interpretación de lengua, don de sanidad, él tenía los 12 dones. Y cuando Dios lo usaba, él como que y él dice que el Señor puso un aguijón en mi carne, enviándome una úlcera maligna, de tal manera que en el momento en que yo me quería inflar, sentía un punzazo allá dentro de mí, que me decía, quieto, no te hinches. Entonces él, ya siendo un hombre experimentado y dándole los honores al Señor y todo reconocimiento, entonces él le dice a la iglesia, la concientiza para que no se vaya en ese deslizadero, en esa ignorancia y que pudieran crecer así. Entonces él le dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Hermano, ¿usted sabe lo que es eso? No me cambien ese versículo todavía. Usted sabe lo que dice ahí la palabra del Señor. Usted sabe lo que piensa Satanás, el diablo, cuando él ve esto. Que nosotros, los que un día caímos en su trampa, en su red por el pecado, cuando vivimos toda una vida esclavizados por él, ahora nosotros podamos servirle al Señor. Y no de cualquier manera, sino como servidores y administradores de los misterios de Dios. Esto es grande, hermano. Yo creo que Dios merece un buen aplauso en esta mañana por confiarnos a nosotros tanta responsabilidad. Y entonces el versículo 18 y versículo 20, mire lo que dice, porque ya él se lo habían comentado. Entonces él dice más, algunos están envanecidos. Y él dice, como si yo no hubiese de ir a vosotros, es decir, para aterrizarlos allá. Porque el reino de Dios, versículo 19, nos lo saltamos me parece, dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. ¿Por qué? Versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Hermanos, nosotros debemos estar agradecidos con Dios de que Él se haya fijado en nosotros para servirle. Porque allá afuera hay un mundo donde hay muchos evangelios superficiales que de pronto no llevan al que se congrega, a los miembros, a un conocimiento que lo acerque a Dios. Pero nosotros tenemos una sana doctrina que nos enseña la palabra, nos muestra las demandas de Dios, las exigencias de Dios para con cada uno de nosotros, lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces la pregunta en esta mañana, hermanos, sería, los que trabajaron en las horas de la mañana, al Señor le sirvieron, porque ellos no trabajaron solamente las horas de la mañana. Ellos dicen que aguantaron el calor del día, ¿verdad? Trabajaron también los de la hora tercera, los de la hora sexta y la hora novena. Entonces, bueno es preguntarnos nosotros, ¿quiénes son los de la hora undécima? Hermanos, aquí está reunida en esta mañana los obreros de la hora undécima. Nosotros somos los obreros de la última hora.
Somos los obreros del último tiempo, donde tendríamos nosotros que preguntarnos qué resultados dio Moisés al Señor. ¿Qué resultados dieron los profetas al Señor? ¿Qué resultados arrojaron los apóstoles al Señor? Y ahora vamos nosotros, ¿qué resultado estoy arrojándole yo al Señor como obrero de la última hora? Porque si hay alguien bienaventurado, hermanos, somos nosotros los que estamos viviendo los últimos tiempos. Porque el Señor dice en su palabra, Mateo 20, donde estábamos leyendo, que cuando aquel padre de familia llamó a su siervo para que pagara el día de trabajo a los jornaleros, el Señor le dice, comienza desde los postreros. Págale primero a los postreros y después le pagas a los primeros. Y dice la Biblia que cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y sigue diciendo, al venir los que habían ido cerca de la hora 11:00, recibieron cada uno un denario. Hermano, tenga presente que ese denario fue el convenio que el Señor hizo con los de la mañana. Pero a los de la hora 11:00 se les dio un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, dice el Señor? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Dice el Señor. Hermanos, esta escritura, estas palabras del Señor, Él las expresó, ¿sabe por qué? Porque en estos últimos tiempos a veces nosotros decimos, yo quisiera ser como el apóstol Pablo, yo quisiera ser como Juan el Bautista, quisiera ser como uno de los apóstoles, que ellos colocaban la mano sobre un enfermo, si era paralítico. Es más, Pedro le dijo al paralítico de allá del templo, lo único que tengo para darte es esto, en el nombre de Jesús levántate y anda. Yo quiero ser así. Pero si usted supiera, hermano, que lo que nosotros tenemos es tan grande, que a Dios le plació darnos un denario también como a los primeros. Gloria al Señor. Y eso atribuye a que el Señor un día vio dentro de sus discípulos a alguien con ese mismo pensamiento. Y el Señor le dice, de cierto os digo que muchos de los que están aquí se sentarán allá en el reino de los cielos al lado de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hermanos, se sentarán al lado de Abraham, Isaac y de Jacob. Entonces el Señor dice, muchos postreros serán primero. Eso quiere decir que no es raro que de la iglesia de Aruba, en el momento en que estemos allá arriba, Abraham mire hacia su lado y diga, mire a quién tengo aquí al lado. Miren a quién tengo yo al lado, gloria al Señor, a uno de los postreros, a uno de los de la última hora, gloria al Señor, están aquí conmigo. ¿Y por qué está conmigo? Porque nuestro Rey, el gran Rey, es juez justo sobre toda la tierra y Él da el pago a cada uno como Él quiere. Gloria al nombre del Señor. Así que vale la pena, hermanos, vale la pena preguntarnos en esta mañana, ¿de qué manera le estoy sirviendo yo a Dios? Se necesita esfuerzo, sí. Se necesita que nosotros no perdamos esa esencia. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo de facilismo. Es un tiempo donde de pronto a alguien le dice, mira hermano, hermana, ¿me podrías visitar tal día? Quisiera como que habláramos de la palabra del Señor, ¿verdad? Y de pronto si ese día se cruzó cualquier inconveniente, uno sencillamente piensa en esto. Dice, le envío un mensaje aquí de texto y problema resuelto. Le envío un mensaje y listo. Gracias a Dios por la tecnología.
Gracias a Dios, porque si le damos buen uso, hermano, eso es bien. Pero qué bueno es que nosotros nos apersonemos, por utilizar este término, de la necesidad que hay en el mundo para con Dios. Dios está esperando de usted y está esperando de mí la mejor actitud. Que hagamos las cosas de la mejor manera, que podamos colocarnos en sus manos y decirle al Señor: Señor, aquí estoy, obra a través de mí. Gloria al nombre del Señor, obra a través de mí. Mire, es que lo que nosotros tenemos es demasiado grande. Si nosotros leemos la palabra del Señor, y le invito, hermano, para que lea la Biblia y le diga al Señor que le dé entendimiento cuando lea la palabra del Señor. Hay un versículo en la palabra de Dios que es muy conocido y muchos lo toman para sí, y es 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Allí textualmente dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero qué bueno es seguir leyendo. Sigamos leyendo para que ustedes vean que eso no se queda allí. Porque uno dice, no, yo acepté a Cristo, ¿verdad? Ya estoy caminando de la mano del Señor, ya yo soy una nueva criatura. Pero qué bueno es que no lo hablemos nosotros con palabras, sino que nuestra actitud y nuestro comportamiento, nuestro compromiso con Dios hable por nosotros. Amén. Entonces dice, leímos que la persona es nueva criatura en Cristo Jesús, ¿verdad? El que llegó, pero mire lo que dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y mire lo que nos dio. Y nos dio el ministerio, hermano, un ministerio. El ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y dice, y nos encargó a nosotros, hermanos, la palabra de la reconciliación, para que todo el que está hundido en el pecado no diga Dios me dio las espaldas, sino que pueda decir: hoy tengo oportunidad de acercarme a Dios, hoy tengo la oportunidad de ser una nueva criatura en el Señor. Pero Dios se la encargó a usted y me la encargó a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es que nosotros miremos, ¿verdad?, la responsabilidad que Dios nos ha puesto. Me regreso un poquito para decirles, si el Espíritu Santo no está con nosotros, vana sería nuestra enseñanza. Por eso es que el apóstol dice que lo que nosotros hoy anunciamos no lo aprendimos en ningún plantel educativo. No estoy seguro si es en 1 de Corintios donde el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto y él dice: hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabras, ni con sabiduría humana, pues me propuse en mi corazón no saber nada, sino hablarles de este Cristo y de Él resucitado de los muertos. Y él dice, y tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Cristo y no de nosotros. Que predicando el evangelio, que sirviéndole al Señor, andamos atribulados, mas no desamparados. De pronto caídos, pero no derribados. Despreciados por el hombre, pero no por Dios. Aleluya. Y él dice, pero seguimos adelante, porque el que nos llamó, Él responde por nosotros. Hermano, Dios nos llamó a nosotros. Derramó de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para que usted tenga la seguridad de hablarle a alguien, porque nosotros no estamos improvisando. Nosotros somos una iglesia portadora de una sana doctrina y por tanto nos compete hacerlo con completa libertad, no dudando, porque es la palabra de Dios. Hermano, Dios lo transformó a usted por un mensaje que un día le transmitieron. Dios me transformó a mí y me acuerdo también de eso. Gloria al nombre del Señor. De tal manera, hermano, que el servicio a Dios debe ser claro. Si nosotros le servimos a Dios,
sepamos que le vamos a servir a Dios y no al hombre. Hay una escritura que está en Colosenses capítulo 3, versículo 23 y versículo 24, donde el apóstol concientiza y él dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, ¿verdad? Y no para los hombres. ¿Por qué? Y dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Yo creo que en este tiempo y con tanto que Dios ha hecho por nosotros, yo no estaría pendiente de recompensa, es decir, de retribución de parte de Dios en cuanto al servicio. Porque es que nosotros le servimos a Dios, es por pura gracia. Si nosotros le servimos a Dios, hermano, es por gratitud, porque Él ya nos salvó. Él pagó un precio que usted no podía pagar. Él pagó un precio que yo no podía pagar. Él nos rescató de la mano del tirano y ahora nos ha hecho libres y esclavos para Cristo. De tal manera que hoy nosotros podríamos decirle al Señor, Señor, aquí estoy, heme aquí, ¿para qué te puedo servir? ¿Para qué te soy útil? Y de seguro que Dios nos va a ayudar, hermanos, y le vamos a servir al Señor. Estamos iniciando un nuevo año donde cada uno de nosotros de pronto nos hemos trazado metas y quizás hemos dicho, el año pasado honestamente no hice nada como para alegrarle el corazón a Dios, pero bueno, echémosle tierrita a lo que no pudimos hacer y vamos a enfrentar este nuevo año con compromiso delante del Señor. Amén, amando a las almas y diciéndole al Señor, Señor, voy a trabajar por las almas, voy a ganar almas para ti. Y en lo que haya que servir, lo voy a hacer sabiendo que es tu obra la que marcha hacia adelante. Hoy nosotros deberíamos de pronto reflexionar un poquito con lo que está sucediendo allá en Colombia con nuestra convención, hermanos. Allí hay más de casi 50 nacionalidades diferentes en la ciudad de Cali. Y esa es una demostración de que esta obra no la detiene nadie. Esta obra sigue adelante y esta obra hará un stop el día en que el Señor suene la trompeta y hable a nuestra vida, al corazón de cada uno de nosotros para recibir al Señor en las nubes. Ese día parará, ese día se acabará la gracia del Señor. Pero ahora que hemos recibido esta gracia, hagamos lo que el Señor dice, lo que de gracia recibisteis, dad de gracia. Hermano, hablemosle a las almas, invitemos a las almas para que vengan y conozcan al Señor, porque quiero decirle que ya el tiempo se acabó. Estamos sobre tiempos extras. El Señor dice que el día, la noche está avanzada, dice el Señor, y se acerca el día. Es decir, que en cuanto al servicio, ya oscureció el sol, estamos sobre el tiempo. Y la noche está avanzada, pero a pesar de que la noche está avanzada, el Señor sigue llamando, el Señor sigue salvando. Gloria al Señor, porque se acerca el gran día en el cual recibiremos al Señor para irnos con Él a la eternidad. Bendito su nombre, bendito el Señor. Yo quisiera en esta mañana, hermanos, orar en el nombre del Señor Jesús. Yo personalmente, si me hago un análisis ahorita, yo podría decirle al Señor, Señor, pude hacer más en este año. Pude hacer más en este año. Pero no le voy a decir eso al Señor, le voy a decir, Señor, en este año voy a andar con una actitud diferente. Así que yo quisiera en esta mañana invitarles para que todos se coloquen sobre sus pies. Y para que le digamos al Señor, Señor, en este año 2025 quiero sentir responsabilidad, sentir compromiso por tu obra. No hacerme a un ladito, porque es que yo también soy miembro, parte del cuerpo de Cristo, miembro de tu iglesia. Y no puedo hacerme a un lado, no puedo hacer ajeno a las necesidades que hay en el mundo. Si tú siendo Dios te hiciste siervo, ¿por qué yo no puedo servir, Señor? ¿Por qué yo tengo que hacerme de pronto el ciego frente a tanta necesidad? Así que vamos a orar en el nombre del Señor Jesús.
Si alguien quiere, siente el deseo de que oremos para él, para ella, levante su mano en el lugar donde está. Y si quiere pasar al altar, hermanos, aquí hay un altar abierto donde nosotros podemos elevar una oración al cielo y decirle al Señor: Señor, fuerzas para mi hermano, Señor, fuerza para mi hermana. Aleluya. Bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré. Aleluya, aleluya. Dígaselo, hermano, hermana. Sin reservas, Dígaselo ni a través de esta condiciones, alabanza. te serviré. Él está esperando más de Yo lo nosotros. haré, Llegó el tiempo, hermanos. te obedeceré. Aleluya. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Si mi vida te sirve, delante a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Aleluya. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Aleluya. Y yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Y yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré. Amén, amén, aleluya. Se lo hemos dicho al Señor en esta oración cantada, ¿verdad? Lo haremos, le seguiremos, sin reservas, sin condiciones, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y le decimos al Señor que nos ayude, ¿verdad? Que nos llene cada día con su Espíritu Santo y que podamos servirle de la mejor manera. Oremos. Padre eterno, poderoso Salvador, Jesucristo de la gloria. Aquí estamos delante de ti, Padre amado, llenos de gozo, llenos de alegría, Señor, porque tú nos has regalado la bendición de estar congregados en esta mañana, en este lugar, Señor, alabando, exaltando tu nombre, Padre amado. Oh Dios, gracias, gracias, Señor, gracias por tu palabra. Yo te doy gracias por cada uno de los hermanos, por cada uno de los amigos, Señor, que hemos estado aquí juntos, Señor, alabando tu nombre. Oh Dios, yo ruego por cada uno de ellos, Señor, y te pido que nos ayudes a todos. Ayúdanos, Señor, para dar lo mejor de sí en favor de tu obra. Oh Dios, tú esperas, Señor,
lo mejor de cada uno de nosotros. Ayúdanos, bendícenos, Señor, y que lo que no hicimos podamos hacerlo y multiplicarlo, Señor. Realizar un buen servicio para tu obra. Oh Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos, dándote las gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, vamos a dar una alabanza, todos los que somos libres. Vamos a dar una alabanza, digamos todos. Gloria a Dios. Nuevamente decimos, gloria a Dios. Hermano, que el Señor...